Hola, soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional, mentora y formadora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. En este podcast quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Antes de ir al contenido de este episodio, me encantará que te suscribas a este podcast allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com, donde comparto contenido semanal, y también en mis redes sociales. ¿Tienes un montón de historias empezadas, pero ninguna está terminada? ¿Tienes 1000 ideas anotadas, pero no sabes cómo desarrollarlas hasta llegar a poner el punto final? Bien, pues bienvenido, bienvenida al club, porque de verdad que todos los que escribimos nos ha pasado eso alguna vez. De hecho, es que no sabría decirte cuántas historias, comienzos de relatos, escenas de novelas, personajes medio desarrollados tengo guardados en el disco duro de mi ordenador. Y es así, empezamos a escribir, nos lanzamos y de pronto, ¿dónde va esto? O sea, ¿a dónde quiero llegar con toda esta historia? En este episodio quiero hablarte sobre 4 razones que tengo identificadas a lo largo de estos años de escritura y también trabajando con escritores en su propio proceso, acerca de por qué no ponemos el punto final a todas esas historias que tenemos empezadas pero que nunca hemos llegado a terminar y a rematar. Son 4 razones que como digo he identificado en estos años y que me gustaría desarrollártelas, ¿vale? Darte un cómo poder afrontar esas 4 causas por las cuales creo que no llegamos a poner el punto final a todas esas historias que tenemos empezadas. Hay suscriptores de mi canal de YouTube y que me siguen también en las redes sociales que muchas veces me dicen: mira, Nuria, es que mi problema es que tengo como muchas ideas dispersas para escribir, pero no sé cómo desarrollarlas bien. Tengo el tiempo para escribir o tengo la voluntad para ponerle dedicación a la escritura, pero la verdad es que no encuentro la forma de llevar a término una idea hasta poner el punto final, ¿no? Y tengo varias cosas allí empezadas, pero ninguna sin terminar. Como digo, esto es muy, muy frecuente, o sea, me lo pregunta muchísima gente. Y a lo largo de estos años, trabajando con escritores, trabajando con autoras y con autores, me he dado cuenta de que puede haber, como decía antes, 4 causas por las cuales no llegamos a rematar bien nuestras historias. Yo creo que la primera causa de todas es que no tenemos muy claro qué es lo que queremos contar. Cuando se nos ocurre una idea, de pronto nos lanzamos a escribir sin pensar más allá, ¿no? Es como que tenemos ese flash, esa ansiedad por contar esa especie de destello que nos ha aparecido en la cabeza, pero de repente nos lanzamos a escribir y no sabemos muy bien qué es lo que queremos contar. De esto ya he hablado en contenidos anteriores que te pondré referenciados en la descripción de este podcast, porque es muy importante saber de qué estamos hablando. Y esto se resume en una palabra, que es el tema de nuestra historia. El tema es el faro, el tema es ese foco que, va alumbrando toda nuestra narración. Si no sabemos qué contar, vamos a ir dando tumbos. Entonces, antes de lanzarnos a escribir, que yo sé que es complicado, tenemos que aterrizar todas esas ideas abstractas en nuestro tema y clarificar ese tema. Es decir, hacerlo muy, muy concreto. Para esto, como digo, tengo contenidos en los que te hablo de tema, te hablo de argumento, te hablo de abstracción de ideas. Te lo pondré referenciado para que puedas echarle un vistazo y clarificar esto del tema. Siéntate primero y piensa qué es lo que quieres
contar, muy importante. La segunda causa por la cual creo que no ponemos el punto final a nuestras historias, y ya te digo, yo me incluyo la primera, porque si te digo la verdad, tengo una novela comenzada, que tengo los personajes, tengo todo el contexto, es una novela basada en hechos históricos y en un personaje histórico, y llevo años dándole vueltas y no he sido capaz de poner, pero años, te hablo, que, fíjate, la empecé a escribir antes de escribir La mujer que vendía el tiempo, y La mujer que vendía el tiempo ya se publicó en el año 2018, o sea, para que te hagas una idea, ¿no? Y estoy grabando este podcast en el 2022, entonces, y no soy capaz de ponerle el punto final por una cosa que vas a decir, bueno, es que esto es obvio, obvio, no, lo siguiente es de perogrullo, que es porque no sé cuál es el final. Bien, este consejo también lo he dado en multitud de contenidos anteriores que te pondré referenciados. No somos capaces de poner el final porque no tenemos el final en mente. Y el fin de una historia actúa siempre como un GPS. Si yo quiero ir de la ciudad en la que vivo, ¿no?, de Sevilla, por ejemplo, quiero ir a Madrid, puedo ir por múltiples caminos, ¿bien? Y el GPS probablemente me dará varias opciones, ¿no?, de carreteras. La realidad es que puedo ir en coche, que puedo ir en autobús, que puedo ir en tren, que podría ir en avión, que podría ir andando incluso, ¿no? Puedo ir de múltiples maneras, pero tengo el destino, es decir, yo sé dónde quiero llegar. Si tú sabes a dónde quieres llegar con tu historia, cuál va a ser el final, es muchísimo más fácil que pongas el punto final. Puede ser que luego lo cambies, o sea, puede ser que ese último capítulo, de pronto, cuando ya llevas meses escribiendo esa novela, ya no te resuene y digas, bueno, es que digamos que la historia me ha tirado por otra parte y bueno, voy a cambiarlo, ¿bien? Pero la emoción, el sentimiento que quieres transmitirle al lector, que quieres que se quede de esa historia, tienes que saberlo desde el principio. Porque si no, de nuevo, como cuando te falta el tema, vas a ir dando tumbos y vas a ir abriendo nuevos caminos en tu historia, vas a ir abriendo nuevas subtramas. ¿Por qué? Porque como no sabes dónde quieres llegar, al final vas a ir abriendo historia y no vas a llegar nunca a rematarla. Entonces, piensa desde el inicio, más o menos bien, que lo tengas en tu cabeza, incluso no hace falta ni siquiera que lo escribas. Aunque yo cuando trabajo con escritores siempre les digo, escribe el primer capítulo y escribe el capítulo final. Tenlo en mente, tenlo presente. Aunque sea eso, una vaga idea de dónde quieres llegar, de qué es esa emoción, cuál es ese sentimiento que quieres dejarle, ese pozo, ese regusto que quieres dejarle al lector con el final de tu novela. La tercera causa por la que creo que no ponemos el punto final a nuestras historias empezadas y cómo puedes solucionarla es el miedo a la perfección. El miedo a no ser Alice Munro, ¿no? El miedo a no ser Kafka, el miedo a no ser Cortázar. Pon aquí el escritor o la escritora que más te guste. La realidad es que los humanos no somos perfectos. Y probablemente mucho menos los escritores. La perfección no existe. La perfección siempre es enemiga de la acción. Podemos tender a la excelencia, es decir, la idea es efectivamente tener la mejor novela, la mejor historia para nosotros, ¿no?, contada. La mejor versión, ¿no? Intentar llegar a la mejor versión de esa historia. Ahora bien, nunca va a estar perfecta. De hecho, hay muchos autores, cuando lees la vida de muchos escritores o cómo escribieron una determinada novela, te dicen que ellos tuvieron que publicarla, o sea, que no les quedaba otro remedio que mandársela al editor para dejar de corregir. Era la única forma ya de dejar de revisar la novela. Y de hecho, muchas veces cuando hay autores que me envían ya manuscritos terminados para
para que haga los informes de lectura, ¿no? y la lectura profesional de la obra, me mandan a veces versiones cuando ya he empezado a leer y les digo, no, por favor, deja ya de corregir. O sea, esta es la última versión y esta es la mejor versión que puedes enviarme en este momento. Sobre esta empezamos a trabajar, pero si no dejas de corregir continuamente, no vas a avanzar. Y entonces, el miedo a la perfección, ¿cómo se soluciona? Se soluciona actuando, simple y llanamente, actuando, haciendo, aunque no esté perfecto, poniéndote un plazo y haciendo. Este capítulo lo tengo que terminar para esta semana y lo termino, ya está. Luego ya corregiré y revisaré bien, porque de esto también he hablado en contenidos anteriores sobre el tema de primero escribo, luego corrijo. Te lo pondré referenciado en alguna parte de este episodio sobre el tema de corregir y revisar después de haber escrito toda la novela. El miedo a la perfección, acción. Contra la perfección, acción. Práctica, 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 práctica. Tienes que echarle horas, y esto es así, y tienes que ponerle dedicación y esfuerzo. Y practicar es la única manera de que se te quiten los miedos. Ponte a escribir y ponte a escribir, y ya verás como poco a poco esa perfección se va diluyendo y lo que quieres es terminar el trabajo, poner ese punto final a tu historia. Y la última razón por la cual creo que no llegamos a poner la palabra fin en nuestras historias es porque muchas veces nos faltan herramientas, es decir, nos falta técnica narrativa. Nos falta saber cómo solucionar determinados problemas que tenemos al enfrentarnos a la escritura. ¿Cómo se soluciona esto? Bien, bueno, pues tienes muchas opciones, pero bueno, voy a reducirlas a dos, que sería uno, leer. Esta recomendación la doy también en un montón de contenidos. Leer a otros autores, a otras autoras que hayan hecho lo mismo que tú quieres hacer. ¿Para qué? Para ver cómo ellos han resuelto ese problema en la escritura, para ver cómo lo han hecho y decir, pues mira, voy a intentar imitar a este autor, a esta autora, haciendo lo que ellos han hecho antes que yo. Así que leer. Realmente la literatura son vasos comunicantes, nos estamos comunicando con todo aquello que se ha escrito antes que nosotros y que se escribirá después que nosotros, ¿no? Porque, bueno, habrá autores en el futuro que lean lo que ahora mismo se está publicando, ¿no? Y lo que ahora mismo se está escribiendo. Entonces son vasos comunicantes donde todo está interrelacionado y donde seguimos copiando, entre comillas, ¿no? En el buen sentido de la palabra, a los clásicos, ¿no? A toda la literatura griega seguimos copiando estructuras, seguimos copiando personajes y seguimos trayendo a día de hoy todos esos mitos clásicos. O sea que, para que nos hagamos una idea, es que está ya todo escrito. Lo único que tenemos que hacer es ver cómo se ha escrito, cómo lo hicieron los que nos precedieron en la escritura. Así que lee y tienes otro camino también. Bueno, no son caminos excluyentes, puedes hacer las dos cosas, que es apuntarte a algún curso de escritura, algún taller de escritura, donde precisamente te faciliten esas herramientas de técnica narrativa, donde te den trucos, donde te digan, bueno, esto se podría hacer así o también se podría hacer de esta otra manera. ¿Por qué? Porque en la literatura, en la escritura, no hay fórmulas mágicas. Hay un montón de posibles caminos que podrían resolver esa historia. Así que si tienes las herramientas, si tienes las llaves que te permitan abrir todas esas puertas, tendrás mucha más facilidad para llegar a poner el punto final a tu historia. Resumiendo, para poner ahora sí el punto final a este episodio, las razones por las cuales no terminamos las historias que tenemos por ahí empezadas, ¿no? La primera razón era el tema, enfocar el tema. Qué importante es saber lo que queremos contar. La segunda,
escribir el capítulo final nada más empezar a escribir tu historia. La tercera, olvidarse del miedo a la perfección, como con la acción, practicando y escribiendo todos los días. Y la cuarta, esa falta de herramientas, ¿cómo se suple? Bueno, pues aprendiendo técnica narrativa en cursos y talleres de escritura y también leyendo a otros autores y otras autoras que han hecho lo mismo que tú para poder imitarlos y, bueno, fijarte en cómo ellos han resuelto los problemas que tú tienes. Espero que este nuevo episodio te haya resultado útil y si es así, que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Te animo a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y también a que me sigas en todos los canales sociales. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.